Hola, ¿cómo estás? Bueno, espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Martín Blanco y quiero darte la bienvenida a este canal en donde todas las semanas hacemos el repaso de nuestra escuela sabática. Ya estamos en la lección número 2 y el título de esta lección es Un día en el ministerio de Jesús. Como vos ya sabés, estamos estudiando durante este trimestre todo el Evangelio de Marcos, ¿sí? Ya estamos en la lección 2, la semana pasada arrancamos y empezamos en el capítulo número 1 y la semana pasada llegamos hasta el versículo número 15. O sea que en esta semana vamos a estudiar del versículo 16 hasta el versículo 45. Ahí nos vamos a concentrar y vamos a sacar varias lecciones importantes para nuestra vida. Por eso te invito a que te quedes hasta el final de este video, que puedas suscribirte a este canal si todavía no lo hiciste, que te suscribas para que te pueda llegar la notificación cada vez que subimos un video, que puedas dejar también un comentario tuyo y que puedas compartir este video en tus redes sociales. Así que vamos a comenzar entonces con este repaso. La primera historia que vamos a encontrar allí en la lección de esta escuela sabática aparece en el versículo 16, donde comienza diciendo lo siguiente. Dice así: cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y los siguieron. Y la historia dice lo siguiente, además ahí en el versículo 19 dice: y un poco más adelante por la orilla Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, en una barca reparando las redes. Los llamó de inmediato y ellos también lo siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Y acá vemos cómo Jesús empieza a armar su equipo, cómo Jesús empieza a llamar a sus primeros discípulos, y vemos a 4 de los discípulos que son llamados por Jesús en el mismo momento, en el mismo lugar, podríamos decir, y casi en la misma hora, ¿sí? Primero llama a Simón, que es Pedro, a Andrés, también su hermano, que estaban trabajando de la pesca. Evidentemente eran una familia que ya vivían de este trabajo, de este recurso que era la pesca. Y Jesús, sin muchas vueltas, los llama y le digan: vengan, síganme, que yo les voy a enseñar cómo pescar hombres. Yo no sé si habrán entendido bien ellos en ese momento a lo que Jesús estaba refiriendo, ¿no? Alguna idea habrán tenido. Y dice, pero a mí lo que más me llama la atención es este versículo 18, cuando dice: y enseguida dejaron las redes y los siguieron. Si hacemos una lectura rápida de este versículo, nos da la idea, o podríamos llegar a interpretar como que fue una decisión impulsiva, más viniendo de Pedro, como él es, ¿no? Como que fue algo que se dio en el momento, por la emoción del llamado. Situaciones que muchas veces las vemos en las iglesias, ¿no? Personas que deciden dejar todo, entregar su vida totalmente a Jesús en un momento donde sienten el llamado de Dios. Y hasta a veces digo, de una manera irresponsable, porque he conocido casos de personas que han dejado a sus familias, literalmente, estoy hablando de esposas e hijos, para irse de misionero a un lugar, ¿no? Diciendo: Dios me llamó a hacer esto. Entonces, analicemos un poquito este hecho, a ver si es tan así, ¿no? Si fue una decisión tomada por el momento, por la emoción del momento. Hay un versículo que creo que es clave, que aparece allí en el Evangelio de San Juan. Por eso decimos siempre que los evangelios tienden a complementarse. Esta idea la vimos la semana pasada. El Evangelio de Juan, también en el primer capítulo, en paralelo a este relato, dice allí a partir del versículo 29 al 42, nos muestra que Pedro y Andrés ya eran discípulos de Juan el Bautista. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Jesús los llama a Pedro y a Andrés, no era una persona totalmente desconocida, no era algo nuevo para ellos, sino que ya tenían un previo conocimiento acerca de quién era Jesús, justamente por el testimonio de Juan el Bautista, que era el maestro anterior, podríamos decir, de Pedro y Andrés. Entonces, ¿habrá habido algún momento de reflexión
de premeditación al tomar esa decisión de dejar todo, su trabajo, su forma de vida, su manera en la que se ganaban ellos la vida y decidir seguir a Jesús, ¿no? Por eso esta decisión de Pedro y Andrés no fue una decisión tomada por la simple emoción del momento, fue una decisión premeditada que ellos ya sabían, ya tenían un conocimiento previo de Jesús. Y creo que muchas veces Dios nos llama de esa manera. Cuando nosotros recibimos el llamado de Dios, de Jesús, de seguirlo, Jesús no es que nos llama una sola vez, sino que Él ya viene trabajando en nuestra vida, nos da la oportunidad de ir conociéndolo para que cuando llegue ese llamado podamos tener seguridad en saber a quién vamos a seguir. Yo creo que nadie seguiría a un desconocido, ¿sí? Si vos vas en la calle y te cruzas un desconocido, ¿no? Y te dice, bueno, seguime o vení conmigo a tal lugar, yo no sé quién iría, ¿no? Pero si esa persona no es un desconocido, ya te genera confianza y ya sabés quién es, obviamente que hay más chance de que lo puedas seguir, ¿no? Eso es lo que pasó con Juan el Bautista al haber trabajado previamente a esos discípulos, a Pedro y a Andrés. Y dice después el relato, ¿no? Que ese mismo momento Jesús también vio a otros dos discípulos, a Santiago y a Juan. Dice que los llamó de inmediato y ellos también lo siguieron. Y acá el detalle está en esto, ¿no? En que dejaron a su padre en la barca con los hombres contratados. O sea que en ese preciso momento ellos decidieron entregar todo a Jesús, dejar todo y seguir plenamente a Jesús, ¿no? Y qué lindo, qué bueno ese ejemplo, ¿no? De cómo Dios nos llama y lo dispuesto que estuvieron estas personas en seguir a Jesús. Nosotros necesitamos tener esa disposición de abandonar todo, de dejar todo, ¿no? No me estoy refiriendo obviamente a dejar esposa, hijos, pero sí hay cuestiones personales que nosotros debemos tomar decisiones y abandonar, situaciones, estilo de vida, pensamientos. Puede ser que también ciertas amistades o ciertas personas que no nos están haciendo bien. Hay momentos donde nosotros tenemos que decidir cortar con ciertas cosas y seguir plenamente a Jesús. Y es impresionante cómo Dios utiliza. Luego esto lo vamos a ver más detalladamente, ¿no? Cómo Dios utiliza a estas personas sencillas para una obra tan grande como fue la obra de la predicación del Evangelio, ¿no? Y yo tengo la seguridad que cuando Dios te llama a vos, cuando Dios me llamó a mí, lo hizo siempre con una intención, con un propósito, con un plan bien trazado, diseñado para tu vida, que es de bendición, para tu vida y para las personas también que te rodean. La siguiente historia es una historia impactante, es una de las historias que a mí en lo personal me emociona mucho y realmente tienes detalles que no podemos dejar pasar por alto. Esta historia aparece a partir del versículo 21, es la conocida historia del endemoniado que aparece allí en la sinagoga, nada más y nada menos que en ese lugar. Comienza diciendo así, presta atención en lo que dice, ¿no? Estamos en Marcos capítulo 1, versículo 21, dice, Jesús y sus compañeros, me imagino estos primeros 4 discípulos que Jesús llamó, tal vez otras personas más, Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, día sábado, Jesús entró en la sinagoga y dice que allí comenzó a enseñar. Versículo 22 dice, la gente quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad. Algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. O sea, la gente podía notar una tremenda diferencia al momento de cuando Jesús enseñaba o predicaba que a los líderes religiosos de aquel momento, ¿no? O sea, dice que ellos quedaban asombrados porque Jesús enseñaba con autoridad. Qué impresionante, ¿no? La manera en cómo Jesús podía transmitir sus enseñanzas, las ideas, era impresionante. Ahora, en medio de esa situación, dice el versículo 43, de pronto un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno gritó,
¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios, decían estos demonios que estaban dentro de esta persona. Pero Jesús los reprendió, cállate, le ordenó, sal de este hombre. Y en ese mismo momento el espíritu maligno soltó un alarido que le causó convulsiones al hombre y luego salió de él. El asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta? ¿Sí? Se preguntaban con emoción. Tiene tanta autoridad, hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Y termina este relato en el versículo 28 diciendo que las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea. Qué impresionante esto de que un hombre poseído, ¿sí?, decide ir a buscar a Jesús en la sinagoga. Yo me imagino lo siguiente, ¿no? Porque, a ver, en los evangelios nosotros vemos varias historias de personas que son liberadas de una posesión demoníaca. Jesús, no había demonio que se le resistiera a Jesús, no había demonio que pudiera vencer a Jesús. Jesús, cada vez que encontraba un endemoniado, lo liberaba, ¿sí? Pero hay un contraste muy marcado entre este relato, como por ejemplo el relato que aparece también un poquito más adelante, el de los endemoniados de Gádara, ¿sí? Porque, a ver, uno cuando habla de un endemoniado, una persona poseída, uno generalmente piensa en el relato de los gadarenos, en esos endemoniados, que dice la Biblia cuando los describen que vivían en las tumbas, estaban atados con cadenas, uno se imagina que estaban lastimados, que eran casi más parecidos a bestias que a personas. Uno pensaría que un endemoniado estaría siempre ahí, pero en la iglesia, en la sinagoga, yo no sé cuál habrá sido el estilo de vida que habrá llevado esta persona, pero esta persona sabía en dónde encontrar liberación. Sabía muy bien que en la presencia de Dios podía encontrar liberación, y creo que ese es un tema que nosotros tenemos que entender un poquito mejor. Porque muchas veces nosotros prejuzgamos a las personas. Muchas veces cuando vemos que alguien va a la iglesia, pensamos que la persona va a la iglesia porque es una persona buena, porque tiene todo resuelto en su vida, porque es una persona obediente, una persona fiel a Dios. Y la verdad que no sabemos en qué condiciones vamos a la iglesia. Yo siempre me gusta pensar más en la iglesia como un hospital, más que como un santuario, como un lugar donde hay santos, ¿sí? ¿Por qué digo como un hospital? Porque en un hospital uno va cuando está enfermo, cuando necesita ayuda. Nosotros vamos a la iglesia porque reconocemos que somos pecadores, que hay cosas que Dios tiene que hacer en nuestra vida. Dios tiene que sanarnos, Dios nos tiene que curar, Dios nos tiene que restaurar. Entonces, al lugar donde nosotros debemos ir a buscar esa ayuda de Dios es en la iglesia, en la presencia de Dios. Esta persona, en medio de esa oscuridad espiritual en la que vivía, pudo tener la visión de ir a buscar ayuda en el lugar correcto, en la iglesia. Ahora, yo pregunto, nosotros, yo, vos, ¿estamos preparados para recibir de verdad a las personas que están necesitando la ayuda de Dios? ¿No nos gana muchas veces nuestro prejuicio y con nuestra forma de recibir, con nuestra forma de saludar, con nuestra forma de hablarle a las personas, no les terminamos cerrando las puertas muchas veces? Solamente para que lo pensemos, ¿sí? Esta persona fue a la sinagoga, estaba completamente poseído. Podríamos decir estaba completamente perdido, pero fue a la iglesia. Y allí en la sinagoga se encontró con Jesús. Y Jesús es el único que puede ordenar a los demonios, es el único que le puede dar una orden. Jesús acá le dice, cállate, y le ordena, sal de este hombre. Jesús es el único que puede dar órdenes, que puede exigir a los demonios. Nosotros no. A veces
en este proceso de ayudar a las personas, incluso de liberar a una persona de una posesión demoníaca, creemos que nosotros tenemos el poder para expulsar a los demonios, como que eso es algo que nosotros lo podemos hacer. Yo he escuchado muchas veces que la gente dice, no, sí, yo me enfrenté con el demonio y en el nombre de Jesús le dije que se retire, ¿no? A ver, nosotros no tenemos poder de hacer nada. El único que tiene poder es Jesús, ¿sí? Entonces, el único que expulsa, el único que hace la obra es Cristo en esto de liberar a las personas. Que nosotros podemos ayudar, contener, enseñar, dar ese apoyo, obviamente que sí. Pero acá el que hace la obra es Cristo. Jesús es el que libera a esa persona completamente de la situación en la que está. Dice que en ese preciso momento el espíritu maligno soltó un alarido, el hombre se terminó revolcando en el piso y luego salió de él. El hombre fue liberado. El hombre fue a la sinagoga ese sábado a la mañana, se encontró con la persona de Jesús y salió de la sinagoga totalmente libre. ¿Sí? No había más demonio, no había más posesión, no había más convulsiones, salió liberado. Y yo me imagino que ese sábado fue un sábado muy feliz para este hombre que fue a buscar la ayuda de Dios en la iglesia. Ojalá que las personas que vayan a nuestras iglesias también tengan esa experiencia de encontrar a Jesús, de encontrar la solución para sus vidas, ese apoyo, ese amor, esa contención que muchas veces se necesita. Y bueno, y para eso nosotros necesitamos también ponernos en las manos de Dios y que Dios nos utilice para poder hacer esa obra importante de recibir a todos aquellos que realmente están buscando encontrarse con el Señor. El sábado continuaba en la vida de Jesús y el versículo 29 dice que después de salir de la sinagoga con Santiago y Juan, imagínate eso, ¿no? ¿Cómo habrán quedado las personas que estaban presentes en la sinagoga, que pudieron ser testigos de esa liberación que Jesús hizo, ¿no? ¿Cómo habrá quedado Juan, Santiago? ¿Cómo habrá sido la experiencia de Pedro y de Andrés de ver esa manifestación diabólica y de ver cómo Cristo triunfaba y liberaba a esa persona? Después de eso, dice que ellos van a la casa de Pedro, a la casa de Simón, y cuando llegan se encuentran con la triste noticia de que la suegra de Pedro estaba enferma en cama con mucha fiebre, dice el versículo 38. Inmediatamente van a Jesús, se lo contaron a ver si Jesús podía hacer algo, y dice el versículo 31 que él se acerca a la cama, toma la mano, impresionante esto, ¿no? Jesús toma la mano como un médico atento, ¿no? Toma la mano de esta mujer allí que estaba sufriendo de esta fiebre, dice, y la ayudó a sentarse. Jesús toma la mano, le endereza, esta mujer se apoya en Jesús, toma fuerte la mano de Jesús y logra sentarse. Y en ese momento dice que la fiebre se fue. Qué impresionante, ese acto sencillo, tomar la mano, de ayudarla, la mujer fue sanada. Y de alguna manera nos habla esto que esos actos sencillos sanan a las personas. Y no estoy hablando en sí del sanar de una forma milagrosa como ocurre acá con Jesús, ¿no? Donde Jesús en forma milagrosa le quita la fiebre a esta mujer. Pero sí nuestros actos sencillos pueden sanar el corazón de las personas, pueden sanar el autoestima de las personas, pueden sanar esos traumas que muchas veces las personas tienen, esos miedos. Vos cuando vas a una persona, vas a un amigo, una amiga y sabes que está pasando una situación, te acercás, le preguntás cómo está, le pones delante de ella tu tiempo, tu oído para escucharla. Esos pequeños actos sencillos son realmente sanadores, ¿no? Sanan el alma de la persona. Y qué lindo que cualquiera de nosotros podemos hacer esto. No necesitamos dones espectaculares para poder hacer estos actos sencillos, de ir, acercarnos con la persona, poder estar ahí,
poder sentir empatía y poder ayudar, ¿no? Dice que la fiebre se fue de esta mujer y ella, dice, les preparó una comida. En otras versiones más tradicionales dice, y ella les servía, ¿no? En ese momento, cuando la mujer fue sanada por Jesús, inmediatamente ella empieza a servir a Jesús. Es un proceso natural que eso se tiene que dar en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros cuando somos sanados por Jesús, cuando somos restaurados, cuando vemos la mano de Jesús en nuestra vida, inmediatamente eso nos tiene que llevar a servir a Jesús. A mí muchas veces me causa dudas cuando veo personas supuestamente, digo supuestamente porque uno no conoce, y en intimidad ni uno tampoco pretende hacerlo, ¿no? El corazón, la mente de la persona, pero hay personas que te hablan con mucho fervor acerca de su vida cristiana, y vos te das cuenta que la vida cristiana de esa persona queda solamente el sábado a la mañana cuando va a escuela sabática, si es que va a la escuela sabática, o al sermón. Pero después en la semana nada más, ¿eh? No va al culto de oración, no hacen actividad misionera, no tienen estudios bíblicos. Entonces, cuando nosotros no servimos a Dios, no servimos a las personas, pone en duda de cómo está nuestra condición espiritual. Porque lo natural sería que vos recibas de Dios esa salvación, esa restauración que necesitamos, y que eso nos motive a que otras personas también reciban lo mismo. Y para eso tenemos que trabajar por las otras personas, ya sea en un estudio bíblico, ya sea en visitas, ya sea en llevar a la persona tal vez en un grupo pequeño, o invitarla a una actividad de la iglesia. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer en beneficio de otras personas. Por eso es interesante esta historia, ¿no? Esta mujer, inmediatamente que fue sanada, empezó a servir a Jesús, ¿no? Y la historia dice que toda esa tarde Jesús sanó a personas. Todo ese sábado Jesús se dedicó a sanar las dolencias físicas de las personas. Qué interesante esto. Jesús, por ser sábado, no dijo, no voy a trabajar, no voy a hacer nada. Jesús sirvió a Dios, a su Padre, sirvió a las personas en el día sábado. Eso era algo que los líderes religiosos de aquel momento, los fariseos, no lo entendían o no lo querían entender. Para ellos Jesús lo que estaba haciendo, estaba cometiendo los pecados más atroces, ¿no? Al profanar el día sábado, según ellos, ¿no? Pero qué interesante esto, ¿no? De saber que el día sábado es un día donde nosotros podemos llevar mucho bien a las personas. Vos pensás en esto, vos pensás que tu semana siempre está ocupada. Lunes a viernes vos trabajás o estudiás o haces tus actividades. El único día que tenés un poco más de tiempo, si vos respetás el sábado, es justamente el sábado. Porque a la mañana vos vas a la iglesia, a la escuela sabática, al sermón. Pero después, ¿qué haces en la tarde? ¿Qué haces el sábado en la tarde allí en tu casa? Hay gente que hacen una siesta larga, ¿no? Algunos le dicen la santa siesta. Gente que reposa el día sábado, pero literalmente reposa, estar durmiendo la siesta, y piensan que así es guardar el sábado. Y no es eso. O sea, reposar el día sábado no implica que uno tenga que estar durmiendo una siesta infinita. O sea, uno, si quieres, podés dormir un poco la siesta. Pero hay cosas que se pueden hacer el sábado. Ya que no trabajás, que no estudiás, que no haces tus actividades semanales, tenés tiempo para ir a visitar a las personas, para ir a ver a esas personas que están enfermas en tu iglesia, para ir a dar un estudio bíblico, para ir a animar a alguien que no está viniendo, a alguna familia que está pasando alguna crisis matrimonial. O sea, hay muchas cosas para hacer. Qué lindo que es que podamos ocupar el sábado sirviendo también a las personas, ¿no? Ayudándolas a fortalecerse espiritualmente, a llevarles una palabra de ánimo, de aliento. Y Dios seguramente va a recompensar cada acto que nosotros hagamos en favor de la salvación de los demás. El Evangelio de Marcos nos cuenta que ese sábado fue un sábado intenso para Jesús. Yo me imagino a Jesús, después de haber tenido ese encuentro de liberación a esa persona allí en la sinagoga, de haberla liberado de los demonios, de haber estado en la casa de Pedro y haber sanado a la suegra de Pedro, y de haber estado toda la tarde hasta que se puso el sol sanando a las personas. Jesús llegó al final del día satisfecho por la obra que había hecho y cansado también físicamente. Entonces él descansa, ¿sí? Y dice el versículo 39, a la mañana siguiente, antes de amanecer, antes de que saliera el sol,
Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Es impresionante esto, ¿no? Jesús, después de haber pasado un día de trabajo intenso, tiene la firmeza de levantarse al otro día temprano, aún de noche, busca un lugar aislado para encontrarse con su Padre. Qué excelente enseñanza y qué importante esto, ¿no? De buscar a Dios por las mañanas, de dar ese primer lugar al Señor y buscarlo a través de la oración. Nosotros estamos en nuestro distrito, estamos trabajando mucho esta idea de Argentina Ora, ¿no? Motivando a los hermanos a la oración, ¿sí? Motivando a los hermanos a la lectura justamente del libro La Oración de Elena de White también. Entonces, estamos incentivando a que las personas podamos buscar más a Dios en la oración, especialmente en 6 puntos importantes que esto, si vos vas a una de las iglesias que me toca atender, ya lo habrás escuchado, pero me gusta repetirlo. Hay 6 momentos importantes donde nosotros tenemos que orar o fortalecer la oración. En nuestro culto personal, en mi culto individual, en el culto familiar, ¿sí? En lo que es el culto de oración, también allí es un lugar propicio para que oremos y busquemos de una forma diferente. En la escuela sabática, también allí debemos empezar a orar por las personas que no están viniendo, por las personas que están estudiando la Biblia. Orar con las personas que no están viniendo a la iglesia, o sea, eso nos va a motivar a ir a visitarlas y orar con ellos allí en sus casas. Y por último, orar con las personas que estamos estudiando la Biblia, con los estudios bíblicos, ¿sí? Entonces, en esos 6 puntos queremos enfocarnos este año y fortalecer la oración. Sabemos que la oración es la respiración del alma, es lo que a nosotros nos da la vida espiritual que necesitamos. Y acá Jesús lo deja muy claro. La prioridad y el secreto para que Jesús tenga la fortaleza espiritual que tenía era justamente la comunión que él tenía con su Padre a través de la oración. Dice, continuando un poquito más abajo, allí en el versículo 40, sería la última historia que vamos a ver en esta semana, del 40 al 45, Jesús vuelve a encontrarse con una persona y vuelve a hacer un acto milagroso. Dice así: un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Y le dice, ¿no? Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo el hombre. Versículo 41. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y ¿qué hace Jesús? Lo toca. Así como toca la mano de la suegra de Pedro, ahora toca a este hombre leproso. Y Jesús le dice, sí, quiero, queda sano. Al instante la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Entonces Jesús lo despidió con una firme advertencia. Y presten atención a esto. Jesús le dice, no se lo cuentes a nadie. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público que has quedado limpio. Pero dice la Biblia que el hombre hizo correr la voz proclamando a todos los que habían sucedido. Como resultado, grandes multitudes pronto rodearon a Jesús, de modo que ya no pudo entrar abiertamente a ninguna ciudad. Tenía que quedarse en lugares apartados, pero aún así gente de todas partes seguía acudiendo a él. O sea que este hombre hizo todo lo contrario a lo que Jesús le había pedido. O sea, Jesús le dijo, bueno, anda con prudencia, con cautela, no se lo digas a nadie, solamente anda y presentate al sacerdote. Este hombre tenía tanta emoción de que fue sanado de la lepra. Imagínate, Jesús literalmente le salvó la vida, porque la lepra te mataba en vida, vos ibas muriendo en vida. Este hombre no sabemos cuánto tiempo ya había estado separado de su esposa, de sus hijos, que no los podía tocar, separado de su familia, marcado como un hombre pecador, porque en aquel tiempo las personas que tenían lepra se los acusaba de que habían sido tocados con el dedo de Dios, ¿sí? Que así se denominaba esta enfermedad en aquel momento, ¿no? Como que era una maldición tener lepra. Y ahora este hombre era sanado de forma milagrosa. Y qué hermoso la manera en cómo es sanado, ¿no? Este hombre lo primero que le dice a Jesús, Señor, si quieres,
podés sanarme. Si quieres, puedes sanarme. Y Jesús le dice, ¿no? Movido a compasión, Jesús lo toca, lo toma de la mano nuevamente y le dice, sí, yo quiero sanarte. Queda limpio. La lepra en la Biblia se lo utiliza como una manera también de hablar acerca del pecado, ¿no? Cómo el pecado actúa en la vida de una persona. La lepra es una enfermedad que aparecía en sus inicios con una pequeña mancha blanca y esa mancha se iba extendiendo y iba ganando más terreno en el cuerpo de la persona a tal punto de que quedaba completamente cubierto y esa carne se iba descomponiendo. El pecado es lo mismo, el pecado comienza con cosas chiquitas, imperceptibles, con pensamientos tal vez, y que poco a poco van tomando terreno de nuestra vida, a tal punto de que después quedamos completamente atrapados. Y hoy Jesús nos vuelve a decir lo mismo, yo quiero sanarte, yo quiero que quedes sano, yo quiero limpiar tu vida. Y la pregunta es, ¿vos querés que Jesús haga eso en tu vida? ¿Vos necesitas que Jesús limpie tu vida, que Jesús te restaure? Todos nosotros lo necesitamos. Todos nosotros necesitamos que Jesús hoy tome nuestra mano y pueda hacer un acto milagroso en la vida de cada uno de nosotros. Por eso yo en este momento quiero terminar pidiendo a Dios que nos acompañe y que realmente Dios pueda hacer esa obra que vos y que yo necesitamos, ¿sí? Que Dios pueda manifestar su poder en la vida de nosotros y nos pueda transformar, nos pueda limpiar y que cada día podamos nosotros, como hizo la suegra de Pedro después de haber sido sanada por él, poder servirlo, ¿sí? Que podamos darle un servicio también al Señor a modo de gratitud por lo que Él ya hizo por nosotros, ¿sí? Vamos a hacer una oración. Querido Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte mucho por el repaso de esta lección, por estas historias que aparecen en el Evangelio de Marcos, porque nos hacen reflexionar en lo que tú quieres hacer en nuestra vida, Señor, en lo que tú puedes hacer por cada uno de nosotros. Por eso en este momento nos ponemos en tus manos y te presentamos aquella situación con la que estamos lidiando, aquella prueba, aquella lucha, aquella debilidad que nos separa de ti, Señor. Pedimos que tú puedas tomarnos, que tú puedas tocar nuestra vida, Señor, y de esa manera restaurarnos. Gracias porque esta oración llega hasta donde estás tú, Señor, y tú la vas a responder de alguna manera. Por eso nos ponemos en tus manos en este momento y oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Querida familia, nos estaremos viendo la semana próxima en la lección número 3. Que Dios te bendiga. Suscríbete a este canal, como te lo digo siempre, ¿sí? Deja un comentario también y compartí este video. Tal vez a alguna persona le puede ser de utilidad. Si vos sos maestro de alguna clase de escuela sabática, estás en un grupo de WhatsApp de escuela sabática, compartí esta lección allí en tus redes sociales. Te mando un abrazo y nos vemos la semana que viene.